Bienvenidas y bienvenidos a los seminarios IRNAT. Y hoy tenemos a Paula Sermoglio y Ivana García. Paula es becaria postdoctoral de CONICET y Ivana es becaria doctoral de CONICET. Y las dos tienen en común esta fascinación por los bichos y la preservación de nuestra herencia natural, ¿no? Digamos, de alguna manera, en nuestro capital, y conocerlo, estudiarlo. Y bueno, hoy nos van a hablar un poco de nuestra colección y cómo potenciarla y el valor que eso tiene y que podría tener. Muchas gracias. Bueno, gracias Lucas. Voy a empezar compartiendo la pantalla. Bueno, ¿se ve bien ahí? Sí, se ve bien, Ivy. Perfecto. Bueno, titulamos el seminario Potenciando el uso de los datos de biodiversidad, colección de entomología del IRNAD y publicación de datos en GEDI. Vamos a hablar un poco de esas dos cosas. Y queríamos empezar un poco con esta línea de tiempo, este camino que hacemos en nuestras investigaciones, que, bueno, en general partimos de una idea o de una pregunta, y a partir de ahí buscamos bibliografía, diseñamos un experimento, vamos a campo, tomamos datos, registramos variables ambientales, capturamos bichos, vegetación, lo que haga falta. Todos esos datos los analizamos en esta búsqueda de responder esa pregunta inicial que nos hicimos en un principio, y con eso vamos a la escritura, desarrollamos un manuscrito, una tesis, y lo publicamos. Y ese sería nuestro producto que compartimos con la comunidad científica, la comunidad de la sociedad en general, ¿no? Resumiéndolo así en estos 5 pasos. Y cuando hablamos de ese segundo paso de colecta de datos, podemos hablar de colectas de ejemplares y datos asociados, ¿no? Que en este caso, el capturar el ejemplar, el dato no sería solo ese individuo que capturamos, sino también tenemos datos detrás de eso, que es el dato de la persona que lo colectó, los datos sobre los distintos métodos de captura que utilizamos, si lo capturamos sobre un sustrato, sobre qué sustrato, si estaba en asociación con otra especie. En el caso de, bueno, si capturamos polinizadores, puede ser o visitantes florales, sobre qué flor lo capturamos, o parásitos, sobre qué especie estaba parasitando. Bueno, tenemos como mucha información detrás de esos ejemplares que capturamos, ¿no? Y cuando vamos al análisis de datos, entramos como todo en un mundo en el que tratamos de resumir todo eso que colectamos de campo para poder responder esas preguntas que nos hicimos, ¿no? Y capaz que tenemos una planilla gigante con un montón de información y nos quedamos con unas 5, 6, 7 columnas, el número que sea, con las variables que nos interesan, ¿no? Entonces, en estos 2 pasos puede ser que nos quede información dando vueltas. En el caso de la colecta de datos, por ahí tenemos ejemplares, numerosos ejemplares acumulados en frasquitos, en cajas, en un aula donde ya nos olvidamos dónde están. En cuanto al análisis de datos también, ¿no? Hay cierta información de la que capturamos que no usamos para responder esas preguntas que nos hicimos. Y entonces, ¿qué hacemos con eso que queda dando vueltas? Bueno, les presento a Tiago Malman, que es un entomólogo de Brasil, que estuvo trabajando en el instituto, en el IRNAD, un tiempo, y durante ese periodo él recopiló ejemplares y datos de insectos que estaban disponibles en el instituto, y además que él colectó también, ¿no? Entonces lo que hizo fue, bueno, recopilar estos ejemplares y asignarles un número de catálogo a cada uno,
Y en una planilla, que es lo que constituye, bueno, la base de datos digital, cada ejemplar, con su número de catálogo, se le asigna toda la información que tiene detrás, ¿no? Y esto es la localidad donde se capturó, quién lo identificó, si lo identificó otra persona, las coordenadas geográficas. Bueno, toda esa información fue volcada en una planilla en la cual los términos fueron estandarizados según Darwin Core, que eso lo va a comentar mejor Paula un poquito más adelante. Y bueno, nos encontramos con esto. Entonces, puse estas dos cosas porque la colección no es únicamente los ejemplares que nosotros podemos volcar en este cajón y encerrarlo ahí para siempre, ¿no? Como que la colección está formada necesariamente, bueno, por el ejemplar, pero también por toda la información que trae detrás. Entonces, para hacer un poquito de historia, en enero del 2018, Tiago fundó, digamos, la colección formalmente y la denominó Colección de Entomología del IRNAD, con el acrónimo CE-IRNAD, con la cual se la identifica. Un año después, en enero del 2019, se aprobó su adhesión al Sistema Nacional de Datos Biológicos y actualmente la colección posee más de 500 ejemplares, incluyendo aproximadamente 30 géneros y 20 especies identificadas. La colección está principalmente enfocada en el grupo Hymenoptera, pero también hay de otros grupos individuos. La finalidad con la cual surgió esta colección y surgió esta iniciativa de registrarle y publicar los datos fue, además de para preservar el patrimonio genético que tenemos en la institución y que obtenemos mediante nuestros muestreos, también para favorecer y fomentar la investigación, la docencia, los préstamos y la colaboración entre las instituciones de estos ejemplares. Entonces, entramos a la página del GBIF, que ahora Paula les va a contar bien de qué se trata y qué es. Ponemos en el buscador CE-IRNAD o Colección de Entomología de IRNAD, y esto es lo que nos aparece, ¿no? Ahí podemos ver los 536 registros con toda la información de cada uno. Y quería contarles un poco esto, que figuran 12 citas de literatura científica. Esto quiere decir que en 12 publicaciones se usó esta base de datos que nosotros compartimos en distintas partes del mundo. Entonces, me parecía interesante contarles que se usó, además de que de cualquier parte del mundo tienen acceso a nuestros datos que compartimos, también de distintas disciplinas. Tenemos ahí uno de alergias, bueno, del ámbito médico, un capítulo de un libro, distribuciones geográficas de grupos, bueno, de abejas, distribuciones temporales también. También se usaron para estudios de conservación y también justamente para el manejo de datos, como que todos los conjuntos de datos se han usado para mejorar el manejo de los datos, también de biodiversidad. Entonces, como que tiene mucho potencial para favorecer la generación de conocimiento científico a nivel mundial, en distintas partes del mundo, y que nosotros podemos hacer nuestro aporte con esos pequeñas capturas capaz que hacemos para nuestras investigaciones, en realidad tienen un potencial enorme. Entonces, ¿qué tenemos que saber si parte de mi investigación implicaba captura de ejemplares y tengo mucha información dando vueltas? Bueno, puedes acercarte con permiso de colecta y de tránsito que corresponden a cada jurisdicción en la que realizás los muestreos, y esto lo podés ver en la página de CONICET, o sea, buscando
en Google, si pones CONICET, permisos de colecta o de tránsito, te lleva a este link y ahí podés ver qué permiso corresponde o directamente dónde podés consultar sobre los permisos. El material que tenés que acercar, o que querés acercar, debería estar en adecuado estado de conservación para poder identificarlo bien y para que sea útil para la investigación. Los datos asociados que traen esos ejemplares, necesitamos cierta cantidad de datos mínimos, porque el ejemplar solo en sí mismo, si no sabemos de dónde salió, cuándo se capturó, medio que no nos sirve para decir mucho. Entonces hay ciertos datos mínimos que se necesitan, por ejemplo, la localidad de colecta, si tenemos las coordenadas mejor, la fecha en la que se obtuvo, y la información del colector. Esto es importantísimo porque si tenemos un ejemplar del que surgen algunas dudas, que, no sé, metodología de captura, bueno, necesitamos saber a quién preguntarle. Y después, bueno, cualquier otro dato que sea útil, que le hayan obtenido, viene bien. Además, una vez ingresados los ejemplares o el ejemplar a la colección, se otorga un certificado de depósito para que quede en el registro de que ese material se ingresó a la colección y que ahí va a ser donde va a estar siendo cuidado ese patrimonio. Algo importante es que todo el material y los datos asociados a esos ejemplares que ingresan a la colección se consideran una donación al instituto. Y esta es la que se va a encargar de su cuidado, ¿no? De su preservación. Esto quiere decir que tus individuos van a ser donados a la institución, pero no quiere decir que no los vas a poder usar más. Justamente lo que queremos fomentar con esto es la apertura y el compartir los datos para eso, para que se pueda generar conocimiento más amplio y obviamente vas a seguir teniendo acceso a esos datos. Bueno, también contarles que tenemos un reglamento de la colección que está en desarrollo y en este se van a establecer las pautas para el depósito de ejemplares, para el cuidado de los mismos y para los préstamos e intercambios. Y también queremos circular una planilla con información sobre buenas prácticas de colecta, como para que no pase esto de que, bueno, tengo los bichos, los quiero donar, pero en realidad no anoté de dónde los saqué, no me acuerdo de qué fecha eran. Bueno, entonces para que quede todo más o menos organizado y se pueda conservar bien. Entonces, en la localización de la colección, físicamente se encuentra en el laboratorio de investigación de la Sagasti 1400 de la universidad, que allí es donde se encuentra el material para consulta y eso. Pero previamente las consultas deberían ser dirigidas a Lucas, a Paula o a mí o a Kimei. Por ahí pueden hacer una captura de pantalla de esta diapositiva y guardarse esos datos. Ahora sí, Pau, contándoles un poco más. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Voy a compartir la pantalla, es la misma presentación que estaba mostrando Ivy. Así continuamos con el caminito ese que contaba al principio. ¿Ven ahí la pantalla? Sí, perfecto. Ah, buenísimo. Entonces, la idea de lo que yo les voy a contar ahora es un poco qué pasa después con los datos esos asociados a los especímenes. Porque uno va, deposita los especímenes en la colección, provee todos los datos asociados, pero bueno, ¿cómo hacemos para que esos datos estén disponibles para toda la comunidad científica?
Les voy a contar un poco qué es el GBIF, que mencionó Ivana anteriormente, que es donde actualmente se publican los datos de la colección del IRNAD. El GBIF es una organización internacional, ¿sí? Una red de datos que está financiado por gobiernos del mundo y cuyo objetivo es que cualquier persona, en cualquier lugar, pueda acceder de manera abierta y gratuita a los datos de biodiversidad. Entonces, si les muestro más o menos un mapa de los registros que están actualmente en GBIF, son más de 1.700.000.000 millones de registros. O sea, hay un montón de información de biodiversidad disponible a través de esta red. De la red actualmente participan muchos países del mundo, un total de 61 países y otras 40 organizaciones que no son estados o naciones. Algunos de ellos tienen poder de voto, otros son participantes asociados. Y en nuestra región ven que bueno, Latinoamérica y el Caribe está bastante bien representada. Tenemos en total de 9 países participando de la red. Y estos países contribuyen actualmente un poco más de 73 millones de registros de biodiversidad. Si nos fijamos un poquito qué pasa para nuestro país, para Argentina. Bueno, Argentina hace mucho que participa de la red de GBIF, oficialmente desde el año 2002, y actualmente tiene estado de miembro asociado. Bueno, se encuentra en la región, como se imaginarán, de América Latina y el Caribe, y el nodo, que se llama del país, tiene un jefe de delegación y una administradora de nodo. Vamos a mirar un poquito los registros sobre Argentina y que publica Argentina. En este primero son los que nosotros publicamos, ¿no? Las instituciones de nuestro país publican un montón de registros de biodiversidad, que pueden ser datos sobre especímenes preservados, típicamente de colecciones de museo, o también de observaciones, datos observacionales. Y vemos que Argentina publica más de 5,5 millones de registros. Esos son alrededor de 300 conjuntos de datos diferentes, y tenemos 52 publicadores en el país que proveen esos datos. Si se fijan, bueno, hay puntos de un montón de lugares, porque nuestras instituciones tienen ejemplares de Argentina, pero también colectados en otros lugares del mundo. Si miramos al revés, si miramos los datos sobre Argentina, hay más de 6,5 millones de registros disponibles a través de GBIF, que son contribuidos no solo por instituciones en Argentina, sino por instituciones alrededor del mundo que tienen registros tomados en Argentina. O sea que vemos que hay una buena representación de la biodiversidad del país dentro de la red. Miramos con un poquito de detalle, yo no voy a ir a cada uno de los números, pero vemos que la mayoría de los registros son de animales, y si vamos a un poquito más de detalle, dentro de esas categorías taxonómicas, alrededor de 270.000 registros de insectos en la red de GBIF, que son de Argentina, insectos en Argentina. Bien, respecto al uso, Ivana nos contó hace un ratito que bueno, que los datos que están en GBIF se usan en publicaciones, que la gente alrededor del mundo baja nuestros datos y los utiliza para investigación. Entonces aquí les muestro un gráfico, el de arriba es en función del tiempo para 2020, cuántos registros publicados por instituciones argentinas fueron descargados a través de la red de GBIF. Y ven que hay 117 millones de registros, o sea que nuestros datos están siendo muy utilizados por nosotros mismos y por otros investigadores en otros países. El uso desde Argentina se muestra acá, con más de 3.700 descargas de datos, y además los investigadores en Argentina publicaron 28 artículos el año pasado que usan datos de GBIF, de un total de 153 artículos desde que se empezó a medir se empezaron a medir las citas de artículos en GBIF, que es desde 2008. Bueno, les voy a mostrar un poquito, vamos a hacer un paseo muy corto por la plataforma de GBIF, un poquito lo introdujo
Ivana antes, déjeme salir de la pantalla completa. GBIF, si uno entra a la página se ve así, pueden cambiar el idioma, por default seguramente les va a aparecer en inglés, pero aquí pueden cambiar el idioma. Entonces vamos a hacer una búsqueda. Ivana mostró qué pasa si buscábamos por colección. Yo voy a buscar por familia. Por ejemplo, si yo quisiera ver la familia Véspide, que es una familia de himenópteros, busco y puedo obtener acá varios tipos de entradas. Voy a buscar registros, por ejemplo, si quiero mirar todos los registros de Véspide. Y acá tengo una serie de resultados que son todos los Véspide que hay en GBIF. Sobre la izquierda tenemos una serie de opciones para filtrar, opciones simples y opciones avanzadas. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a filtrar los Véspide que están en nuestra colección. Entonces puedo buscar acá código de colección y poner CENAD, y ahí me va a filtrar todos los registros que sean véspidos que estén en la colección del instituto. Bien, acá uno puede entrar a cada uno de estos registros y tendrá los detalles de cada uno. Entonces, por ejemplo, podemos ver dónde está el registro, y acá tenemos todos los datos asociados que nos comentaba Ivana, que estos datos cuando vienen de museo suelen venir de las etiquetas, son los datos que provee el investigador junto con el espécimen. Entonces tenemos el código de la institución, tenemos cuántos individuos eran, cuándo se colectó, la fecha del evento, la identificación taxonómica, la taxonomía superior, los detalles sobre la ubicación, la localidad donde se colectó, que pueden estar ordenadas o no, de acuerdo a los datos que uno comparta a través de la red de GBIF, ¿no? Y bueno, puede haber otros muchos campos dependiendo de cuán detallada sea la información que uno comparta. Yendo para atrás, uno también podría ver en galería, que en este caso creo que no hay imágenes, pero si hubiera imágenes asociadas a algunos de estos registros, se podrían ver aquí. Se puede ver un mapa de todos los registros, que en este caso están aquí abajo, porque pusimos de la colección de Hernán, están todos por allí concentrados, ¿sí? Y hay otra serie de menús que uno puede utilizar. Ahora, uno importante es la descarga. Uno puede hacer una búsqueda con todos los filtros que quiera, y para descargar tiene que hacerse un usuario o proveer un mail, ¿sí? Y a uno le llega un link de donde se puede descargar todos los registros que necesite. Entonces es de acceso abierto, o sea, cualquier persona que encuentre estos registros puede bajarlos, ¿sí? En cualquier lugar del mundo. Obviamente todos los conjuntos de datos tienen licencias asociadas, o sea que la gente que los utiliza tiene que respetar esas licencias. Son 3 tipos de licencias, todos abiertos, puede ser CC0, CC-BY o CC-BY-NC, que es no comercial. Pero son todos abiertos, o sea, los datos se pueden utilizar. Yo los invito a que a que exploren GBIF y que nos pregunten cualquier duda que tengan, exploren los filtros simples, los filtros avanzados. Hay muchas posibilidades para filtrar los datos, por taxonomía, por localidad, bueno, ustedes irán viendo y en todo caso nos van consultando. Esto era más o menos para mostrarles cómo se ve el portal. Vuelvo a la presentación. ¿Quiénes pueden dar datos en GBIF? Bueno, en GBIF hay básicamente 3 formas o tres tipos de entidad o de personas que pueden publicar. Por un lado pueden ser museos, instituciones, colecciones que tengan un nodo nacional, que es nuestro caso, nosotros tenemos un nodo argentino. Luego puede ser una institución o parte interesada en general que no tenga nodo, y en ese caso irá por otra vía, por ejemplo, por la vía regional. Hay distintas regiones en GBIF. Y después cualquier persona que tenga un usuario en eBird o iNaturalist, no sé si habrán escuchado hablar de estas plataformas, son plataformas de ciencia ciudadana, donde uno captura observaciones, en un caso solo de pájaros para eBird, en iNaturalist de cualquier tipo de observación de biodiversidad. Y si uno tiene esos usuarios y en ciertas condiciones, dependiendo de cada una de las plataformas, los datos son publicados en GBIF. En nuestro caso, las opciones pertinentes serían que tenemos nodo, que es por donde nosotros estamos, la colección se publica a través del nodo, o
individualmente con las cuentas de alguna de estas dos plataformas. Ahora, ¿cómo llegan esos datos a GBIF? Desde la colección, ¿están ingresados en una planilla o están en una etiqueta? ¿Cómo los veo en la plataforma? ¿Cuál es el caminito que los datos siguen? Bueno, como mencionó Ivy, los ejemplares están asociados a datos que pueden o deberían estar digitalizados en una planilla. Ahora, esos datos deben ser entendidos por cualquiera que los mire. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un campo en mi planilla que se llama país, posiblemente alguien en alguna otra parte del mundo que no hable castellano no va a saber a qué refiere esa columna. Entonces, idealmente lo que nosotros vamos a buscar es estandarizar esos datos para que tanto personas como computadoras puedan entender de qué estamos hablando en cada uno de nuestras columnas, por ejemplo. Entonces, el primer paso que se hace es estandarizar esos datos. Esa estandarización de datos se hace utilizando estándares, valga la redundancia, de información, y en nuestra comunidad, en la comunidad de datos de biodiversidad, utilizamos estándares que están creados y manejados por la organización Biodiversity Information Standards, que nosotros llamamos TDWG, TDWG, y esta organización tiene varios estándares que uno puede visitar en la página, y uno de los más comunes es el estándar Darwin Core que mencionó Ivana antes. El estándar Darwin Core no es más que una lista de términos y sus definiciones. Entonces, lo que hace es decir, bueno, a todas las columnas de país, acá o en cualquier parte del mundo, las vamos a llamar, en este caso, country. Lamento, está basado en inglés. Y ese campo va a querer decir tal y tal cosa, que es la primera división administrativa de un determinado país, o sea, el nombre del país, ¿sí? Entonces define ese campo, después define campos para fechas, define campos para las distintas partes de la determinación taxonómica, de la localidad, etc. Entonces lo que uno hace es un mapeo de lo que uno tiene en una planilla a ese estándar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo de mis campos originales, mi planilla original dice fecha y tiene su fecha, tiene otros campos, por ejemplo, para preparados. Hay términos en el estándar a los que uno puede mapear esa información. Entonces, por ejemplo, en el estándar hay varios campos posibles de fechas, que incluyen distintas cosas, la fecha completa original, separado el año, el mes y el día. Entonces lo que uno hace son mapeos de esos campos originales de nuestra planilla a el estándar Darwin Core. Entonces, básicamente uno está homogeneizando el lenguaje para que cualquier otra persona en el resto del mundo lo pueda entender. Muy bien, entonces, habiendo estandarizado esos datos, otro elemento muy importante que viene pegado a los datos son los metadatos. Los metadatos son datos acerca de los datos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la planilla. Cualquier persona que venga y vea esa planilla no tiene por qué a priori saber qué es la planilla de la colección de IRNAD, que fue creado en tal momento, a quién tengo que preguntarle, si tengo dudas sobre esos datos, etc. Entonces, todos esos datos acerca de los datos también deben ser compartidos con el resto de la comunidad. Entonces, para compartir datos y metadatos, nosotros utilizamos, para compartirlo en la red de GBIF, una herramienta que se llama Integrated Publishing Toolkit, o IPT, todo el mundo le dice IPT, que nos permite publicar estos datos y metadatos en la red de GBIF. Es una herramienta gratuita y abierta que se ve más o menos de esta manera, ¿sí? Y donde hay distintas secciones. Una sección para cargar los datos, subimos nuestra planilla, básicamente. Una sección que nos permite hacer ese mapeo al estándar. Una sección que acá parece muy chiquita, pero tiene un montón de opciones para cargar metadatos, ¿sí? Y después una opción para publicar. O sea, uno aprieta el botón una vez que tiene datos, mapeo y metadatos, aprieta el botón y dice publicar estos datos en la red de GBIF. Entonces, básicamente, para resumir el proceso, uno tiene datos
metadatos, eso se carga en la herramienta IPT, se hace el mapeo correspondiente al estándar, y eso genera un archivito que tiene comprimidos tanto datos como metadatos, como otro archivo más que describe la estructura de esta planilla. Pero básicamente es un archivo que compila toda esta información. Cuando uno hace esa publicación de ese archivo, o sea, aprieta el botón publicar, lo que sucede es, si nosotros estamos registrados como proveedores de datos en GBIF, automáticamente cuando apretamos publicar, GBIF ve que apretamos publicar, cosecha esos datos y los muestra en la plataforma. Entonces es así de sencillo. Nosotros los limitamos a esta parte, a completar datos, metadatos y apretar publicar, y GBIF hace todo el resto de cosecha y de mostrar los datos y tenerlos disponibles en la plataforma para todos los usuarios. Bien, y acá para ir cerrando, hago una pregunta para todas y todos. ¿Por qué publicar datos en plataformas abiertas? O sea, ¿por qué me tengo que tomar yo el esfuerzo de poner los ejemplares en la colección, de contribuir con los datos asociados, de que la colección luego publique esos datos en GBIF o en otras plataformas abiertas? Bueno, hay dos posibles respuestas, o dos respuestas que van juntas. Una es porque debemos y otra es porque nos conviene. ¿Por qué debemos? Bueno, no voy a ir a los aspectos éticos sobre ciencia abierta y principios FAIR, porque eso ya va por cada uno, pero sí voy a mencionar que existe en Argentina una ley nacional, que es la 26.899, que nos dice que debemos compartir los datos primarios de investigación. La ley se llama de repositorios digitales institucionales de acceso abierto, ¿sí? O sea, trata sobre los repositorios digitales, pero hay una parte importante que quería recalcar, es en el artículo 5, esta partecita que está acá, que dice: los datos primarios deberán depositarse en repositorios o archivos institucionales digitales propios o compartidos y estar disponibles públicamente en un plazo no mayor a 5 años desde su recolección. Los datos primarios, para nosotros, implican todos esos datos que están asociados al espécimen. Entonces, cuándo lo colecté, dónde lo colecté, si hay una identificación taxonómica, la identificación taxonómica, qué métodos utilicé, todos los datos que estén asociados son datos primarios de investigación y deberían depositarse en repositorios abiertos. Ahora ustedes nos preguntarán, bueno, ¿y yo dónde los deposito? ¿Qué hago con eso? Bueno, en el caso de la Universidad Nacional de Río Negro, hay un repositorio institucional, que es el RID. Quizás muchos de ustedes ya estén familiarizados con depositar artículos, o libros, o tesis en este repositorio, pero este repositorio también acepta el depósito de datos primarios. Actualmente creo que hay un solo datos archivado en este repositorio, pero uno puede contribuir sus datos primarios también en este repositorio, subiendo su planilla, básicamente. ¿Por qué entonces, me preguntarán algunos, qué hago? ¿Lo publico en el RID o lo publico o lo hago que la colección lo publique por GBIF? Bueno, la respuesta sería, lo ideal sería publicarlo en ambos lugares. En el RID uno va a subir su archivo en la forma que la tengan. Entiendo que no hay ningún requerimiento específico sobre cómo deben nombrarse las columnas, ni qué contenido debe tener, etc. Igualmente, fíjense todos los requisitos que están en esta página del RID. Pero lo que tiene de bueno GBIF es que los datos están estandarizados, están preparados para que la gente los pueda usar, están accesibles con el resto de todos los datos de biodiversidad del resto del mundo, entonces contribuyen a la comunidad en general de una manera más directa y de más fácil acceso y uso. Bien, ahí hasta ahí el por qué debemos mencionar la ley, y luego el por qué nos conviene. Y nos conviene a diferentes niveles. Por un lado, nos conviene desde la comunidad científica, y ahí pongo una comunidad científica más, porque incluyo aquí a la comunidad académica y a los proyectos de ciencia ciudadana, ¿sí? Entonces una comunidad científica ampliada.
El compartir los datos nos hace estar en contacto con el resto de la comunidad, nos permite utilizar herramientas comunes de acceso y de análisis de datos, nos permite además tener copias de los datos por fuera de nuestra institución, o sea que cuando uno publica esos datos, por ejemplo, en GBIF, no los va a perder jamás, al menos hasta el momento ese de la publicación, congelado hasta ahí va a quedar siempre disponible. Nos permite además que esos datos sean vinculados con otros tipos de datos, ¿sí? Porque ya están disponibles en la web, porque pueden ser semánticamente analizados y relacionados con otros tipos de datos. Además nos permite que otra gente los mire constantemente, y lo cual uno puede decir, uy, no, pero mis datos no están completos, a mis datos les falta esto, les falta aquello, no les pude revisar la ortografía, o me equivoqué. Bueno, eso no es excusa para no compartirlos. Las personas que los vayan a utilizar seguramente vean esos errores y nos escriban un mail diciendo, mira, me parece que te equivocaste, esta especie dudo que esté en ese lugar. Entonces nos sirve constantemente para mejorar nuestros propios datos el hecho de que otro los esté mirando y los esté tratando de usar. Además también nos da, como os decía antes, contactos con el resto de la comunidad y puede generar colaboraciones a futuro. Y en última contribuye, como venimos diciendo desde el principio de la charla, contribuye al conocimiento, a la generación de conocimiento científico, tanto a nivel local, nacional, como global. El segundo nivel, digamos, de nos conviene compartir, está referido a las tomas de decisiones, ¿sí? Que ya decisiones que tienen que ver más con cuestiones políticas, económicas, jurisdiccionales, de distintas índoles, pero el aportar datos de biodiversidad permite que esas decisiones puedan estar mejor fundadas, ¿sí? Y puedan basarse en la ciencia y no en observaciones ad hoc o en otros criterios. Entonces eso también nos permite, al mismo tiempo, direccionar políticas, nos permite direccionar financiación, etc. Y por último, ya más general, compartir los datos nos conviene también como sociedad entera, porque el compartir y el generar conocimiento nos permite no solo conservar o proteger especies y sus ambientes, sino todo lo que está relacionado con esas especies, como pueden ser todos los servicios ecosistémicos asociados. Y eso en definitiva resulta en que la sociedad se beneficie en su conjunto, que se puedan tener políticas de manejo sostenible, ¿sí? Entonces nos conviene viene desde distintos aspectos que deben ser mirados al mismo tiempo, digamos. Bueno, con esto termino. Les quiero agradecer a todas y a todos por habernos escuchado, y por supuesto, si tienen preguntas, aquí estamos Ivana y yo, y en cualquier momento nos pueden escribir a cualquiera de las dos con cualquier duda que tengan. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ivi y Pau. Bueno, pueden hacer preguntas en el chat, pueden escribir preguntas en el chat, y ahí Ivi y Pau las pueden ir leyendo y contestando. De hecho, ya hay una de Mariana Salgado. Y no sé si... sí. Y hay otra más arriba de Lucía, así que pueden empezar de arriba e ir bajando. Bueno, a ver, veo una de Lucía, que dice, ¿y cómo se cercioran que los datos sean correctos? Asumo que esos son los datos que están asociados a los especímenes, o los datos que están en GBIF, o los dos. Bueno, los datos, uno tiene que, si es respecto a los datos de los especímenes, es un poco confiar en el investigador que está trayendo los datos, ¿no? Asumimos que nadie que traiga un dato nos va a decir esto se colectó en un lugar donde no se colectó, o en una fecha donde no se colectó, pero bueno, como decía un poco al final, cuando uno comparte esos datos con el resto de la comunidad, si vos dijiste que colectaste el bicho A en la localidad 1,
y la distribución de la especie no es nada que ver, alguien que los vaya a usar se va a dar cuenta y va a decir, no, no, mirá, esto probablemente sea un error, tenés que revisar los datos que tenés asociados a la colección y hacer por lo menos una nota al registro diciendo, bueno, esto es improbable. Pero es un poco también confiar en que el investigador, lo mismo que en un paper, digamos, el que publica un paper, está bien, todos confiamos en que si comparte sus datos no está inventando la planilla. Queremos creer. No sé, Ivy, si querés agregar algo a eso. No, sí, sí, yo pensaba lo mismo que decías vos. Que justamente esto de compartir ayuda también a eso, a que se vaya como purgando o perfeccionando el conjunto de datos. Después Lucía agrega al final los datos en GBIF. Este, eso es referido a esta pregunta también, de la veracidad de los datos. Sí, Pau, me parece que ya lo contestaste. Pues vos en un momento preguntaste si eran en dónde, pero sí. Ah, sí, bueno, ahí aclara que bueno, en GBIF también aparecen cosas que no, que pareciera que están mal. Bueno, hay muchas cosas que GBIF, a las que GBIF les pone banderitas. Entonces, por ejemplo, si las coordenadas no corresponden al país, te pone unas banderitas que dice las coordenadas no coinciden. Con el tema del taxonómico es más complejo porque necesitas expertos que conozcan la distribución de cada especie, ¿no? O de cada grupo taxonómico. Pero cuando se detectan esos errores, se marcan en los registros. Ya que mencionaste el tema taxonómico, Pau, eh, ahí justo Noel preguntaba hasta qué nivel es necesaria la identificación taxonómica para incorporar ejemplares a la colección. Y nosotros tenemos, viste que en una parte decía que hay más de 530 ejemplares, de los cuales se identificaron 30 géneros y hasta 20 especies. O sea que hay muchos que están identificados a nivel de orden o de familia y que de todas formas se pueden ingresar a la colección. O sea, no es necesario llegar a nivel de especie, pero si tenés a nivel de familia también es útil. Y en todo caso eso, bueno, lo puedes asignar a otra persona si vos sos la que colecta y se lo vas a mandar a otra persona a identificar, también eso queda registrado en la planilla, vos como colector, la otra persona como persona que identifica. Hay una más arriba de Mariana, no sé si la vieron. Y dice, en GBIF se puede filtrar para ver solo puntos en los que determinada especie es nativa. Se puede hacer algunos filtros, si querés, espérate, comparto pantalla para mostrar eso de los filtros de GBIF. Ups. Acá, en las búsquedas avanzadas, hay, a ver dónde está, hay una opción, eh, donde ahora no la estoy viendo, pero hay una opción para buscar, espérate, a ver si por ahí me la pasé. Pero podés especificar qué tipo de registro estás buscando. Algunos, como decíamos antes, van a tener errores seguramente. No, este es estado del tipo. Bueno, déjame que lo busco y ahora lo muestro. Mientras tanto podemos seguir si quieren con alguna otra pregunta. Tenés una de Florencia y después un comentario de Tiago, que se oculta ahí. Le damos la bienvenida a Tiago, que
fue el fundador de la colección. Y bueno, y hace una observación que es muy bueno porque, bueno, lo que él dice es que el depósito de los ejemplares en la colección es muy simple, o sea, basta con tener el ejemplar en buen estado y el etiquetado, o sea, la información que les decíamos, los datos mínimos que necesitamos. Como bueno, un poco lo que decía Paula, no hay excusas, no necesito tener el ejemplar, bueno, con que esté bien y con tener la información, tampoco tiene que estar determinado a nivel de especie, necesariamente. Sí, las diapositivas van a estar disponibles en el canal de YouTube probablemente la semana que viene. Tardamos un poco en subirlas y ponerle una carátula, etc. Y bueno, si querés una pregunta más, Pau, creo que había uno ahí arriba. Veo una de Silvina, ¿puede ser? Había una antes de Florencia que dice si está agregada la posibilidad para citar la información. Y por ahí si querés contar antes también con esto de los errores, que cualquier persona que tiene una pregunta no se larga a analizar así la base en crudo, sino que primero hay métodos estándar para de alguna manera identificar esos pequeños errores, ¿no? Sí, eso definitivamente, o sea, ningún investigador va a agarrar los datos de GBIF y usarlos así ciegamente como están. Siempre vas a primero ponerlos sobre un mapa, entender si las coordenadas están bien, por ahí algunos tienen algunas fallas y de pronto una vaca te cae en la mitad del océano, estoy haciendo una exageración, ¿no? Pero siempre tenés que chequear la calidad de los datos, siempre, o sea, no importa cuánto le confíes a los datos de la institución, tenés que chequearlo siempre. Ahora, respecto, fíjate, porque la pregunta concreta, que ahora me la pasé, y ya se me pasó, era respecto de las citas, ¿no? De las citas Sí, de información. Bueno, hay distintos niveles a los que uno puede citar los datos que están en GBIF. Cuando uno busca registros y baja registros, por ejemplo, si uno busca Véspide, como yo les mostraba, la GBIF nos va a dar todos los Véspide que encontró publicados por todas las instituciones del mundo que hayan publicado Véspide. O sea que genera un conjunto de datos, ¿sí?, con todos esos registros que vienen de distintos lados. A ese conjunto de datos le asigna un identificador, un DOI, como los que se le asignan a un paper, al conjunto de datos. Entonces uno puede citar ese conjunto de datos completo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo una revisión del género ciclocéfala y quiero usar todos esos datos, voy a tener para ese dataset un DOI para citar, ¿sí? Y voy a tener el set de datos. Si uno por otro lado se refiere a la colección, a los datos de la colección, esa colección tiene una cita. Entonces, si yo voy a buscar, por ejemplo, les muestro cómo se ve. Si yo busco acá, como les mostraba ahí al principio, la colección de IRNAD, tienen que entrar al set de datos. Tengo el set de datos y acá abajo nos dice cómo citarlo. Entonces dice, cita sugerida, acá está cómo citar ese dato. Entonces, si uno estuviera usando toda la colección del IRNAD, podría usar directamente esta cita. Ahora, respecto a uno como colector, que lo citan a uno, porque yo pongo los especímenes en la colección, pongo los datos asociados, pero esos datos los publica el IRNAD, no los publico yo. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, hay otras maneras en que uno puede tener, digamos, crédito por ese esfuerzo de colecta y ese esfuerzo de identificación de taxonómica también, pero va
por otro lado, asociado pero por otro lado. Les menciono entonces una iniciativa que está muy buena, que yo les recomiendo que chusmeen, que es Bionomia, que es esta. Acá les pongo una captura de la carátula, porque me sospeché que por ahí podía útil. En Bionomia lo que hacemos es ligar colectores, identificadores a los especímenes. Entonces, por ejemplo, yo acá tomé el ejemplo de Anabela Plos. Anabela Plos es la administradora del nodo GBIF Argentina. Ella es botánica, colectó un montón de especímenes botánicos, además identificó un montón de otros, y nosotros podemos ligar su identificación ORCID, o ORCID, como les guste más decirlo, a esos especímenes. Entonces, podemos decir que esta persona identificó tantos especímenes, colectó tantos otros, atribuyó especímenes a otras personas, los especímenes que ella colectó fueron usados en tantas publicaciones. Entonces es una manera de reconocer el trabajo del colector y del identificador. Entonces, por ejemplo, si yo voy a la colección, a ver, no, vamos a ir al de Bionomia. ¿Dónde está? Tienen que podemos ir al perfil, buscar a cualquier persona, por ejemplo a Anabela Plos, que les mostraba recién, y yo puedo ver todos los especímenes que ella colectó, identificó. Entonces, por ejemplo, voy a la pantalla de especímenes y tengo acá una opción para bajarme una planilla con todos los especímenes que colectó, identificó, etc. Y cada uno de estos son registros que están publicados en GBIF. Entonces, si yo entro, por ejemplo, a este, que fue identificado por Anabela, esto me lleva a la página de GBIF, y hay un add-on, una herramienta que uno puede agregar al Google Chrome, o que acá no sé por qué no me aparece. A ver, ahora después tengo abierta más de una. A ver. Hay una herramienta que uno puede agregar para que todos los registros de GBIF muestren aquí los identificadores. Lo debo tener abierto en algún otro. Porque lo tengo abierto acá. Vamos a cerrar este. Perdón, acá debería enganchar el... No, tampoco. Bueno, no me lo está mostrando, no sé por qué, pero acá aparecen los ORCID del identificador y el colector si los hubiera, si estuvieran asociados. Y así como pude buscar a Anabela, puedo buscar, no sé, a Florentino Ameguino, y voy a ver todos los especímenes que estuvieron determinados o identificados, colectados o identificados por esta persona. Si ustedes se agregan un perfil, pueden asociar los registros que están en GBIF a sus colectas o sus identificaciones. Entonces pueden tener crédito de esa manera asociado a los especímenes que están en la colección. Bueno, muchísimas gracias, Sibi Pau. Y la semana que viene, en algún momento, también publicaremos esta charla en el canal de YouTube y ya quedará disponible para que la vuelvan a ver y recuerden detalles que por ahora no, tal vez hoy no llegaron a anotar. Bueno, gracias a todas y a todos por asistir y tengan una buena semana. Muchas Gracias, Lucas. gracias. Gracias, Ivy. Y a todos.